Hola, buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy mi caso se titula Síndrome de Pearson. Fue valorado en conjunto con la doctora Beatriz Endo en la ciudad de Pasto. Entonces, se trata de un paciente de 53 años, su motivo de consulta es estoy viendo borroso, refería a un antecedente, un aneurisma cerebral roto, Fisher 4 con hemorragia subaranoidea del 8 de septiembre del año 2020, era remitido por disminución de la agudeza visual en ambos ojos con una posible, pues, decía sospecha de desprendimiento de retina y está en tratamiento farmacológico con tetrazolina con vicina cada 12 horas en ambos ojos desde hace 2 meses. Como antecedentes oftalmológicos negativos, solo patológicos, la ruptura del aneurisma cerebral el 8 de septiembre del 2020. Durante la hospitalización en unidad de cuidados intensivos tuvo tromboembolismo pulmonar, no recordaba los medicamentos que tomaba al momento pues, de la valoración. Cuando se valoró tenía una agudeza visual sin corrección. Señor. ¿Nos recuerda a los más viejos e ignorantes qué es Fisher 4? Si quiere le muestro una imagen. Entonces se encontraba aparte una zona de hemorragia a nivel de las fisuras y había una zona de colección a nivel de parénquima. Si quiere, ya adelante le muestro una imagen que para mostrar la clasificación y ya se la muestro. Bueno, al final se la muestro, doctor. En cuanto a la agudeza visual, estaba en el ojo derecho 20/400 y con pinhole llegaba a 20/70, el ojo izquierdo estaba en movimiento de manos, que con pinhole llegaba a 20/70, no había alteración en los movimientos oculares, en cuanto a pupilas, 4/4 ambas, y no había defecto pupilar aferente, positivo en la biomicroscopía, que tenía catarata pues, en el ojo derecho, la presión intraocular estaba normal, y al valorar el fondo de ojo, el ojo derecho tenía una hemorragia vítrea y decía posible desprendimiento de retina, realmente no se veía muy bien las características del fondo del ojo por la hemorragia, y el ojo izquierdo pues también tenía una hemorragia vítrea, entonces se considera un paciente con una hemorragia vítrea en ambos ojos, con un posible síndrome de Pearson a estudio, desprendimiento de retina en el ojo derecho como sospecha y catarata. Entonces el plan fue llevarlo a ecografía prioritaria y se veía ese mismo día con resultados. Cuando pues, se valora la ecografía, pueden observar, estas son las imágenes del ojo derecho, vamos a encontrar que hay un poquito del momento de la reflectividad en el cristalino, lo cual nos habla de que hay catarata, y vamos a encontrar a nivel del vitrio ecos de mediana y de baja densidad, más que todo homogéneos. Cuando hacíamos los postmovimientos para mirar toda la zona, encontramos que había un desprendimiento de vitrio parcial. Podemos visualizar que la retina se encuentra totalmente íntegra, lo cual nos descarta en ese momento el desprendimiento de retina del ojo derecho. Y el ojo izquierdo también, pues no había aumento de la reflectividad a nivel del cristalino, encontramos ecos de baja y mediana intensidad, homogéneos, con unas zonas del vitrio unida todavía a la retina, tanto a nivel óptico como en zona temporal, y encontramos una zona de engrosamiento de la hialoides, y es sin presencia pues, de desprendimiento de retina. Entonces, con esto pues, se consideró hemorragia vítrea, un paciente con un antecedente, un aneurisma cerebral roto, con hemorragia subaranoidea, con pues, hemorragia vítrea en ambos ojos, mayor densa en el ojo derecho, por lo cual se consideró llevar a FACO más, el ojo izquierdo. FACO más lente, más vitrectomía, más lendoláser del ojo izquierdo prioritaria, pero por todas las comorbilidades se solicitó valoración previa de anestesiología. El paciente se demoró bastante en trámites administrativos y en la parte de anestesiología, por lo que fue llevado a cirugía hasta después del 26 de marzo. En la parte intraoperatoria se encontró que pues, estaba la hemorragia vítrea, había espesa, con una membrana pirretinal traccional, con engrosamiento de la hialoides posterior y el dragging macular. Se realizó pues, FACO más lío, se colocó un lente de 118 y se realizó pelamiento de la membrana pirretinal y el paciente quedó con CF6. En cuanto al posoperatorio, pues no lo tengo aquí anotado, pero la agudeza visual del ojo derecho estaba en 20/70 y el ojo izquierdo estaba en 23.600 con 100%
gas. Entonces, ¿por qué traje este caso el día de hoy? Pues el síndrome de Pearson está asociado con patologías de hemorragias intracraneanas, más que todo en un 8 o un 19% con pacientes con hemorragia subaracnoidea, 9.1% con hemorragia intracerebral y en un 3.1% con trauma craneoencefálico. Que va a haber es que a nivel intracraneal va a haber un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que se va a transmitir a nivel retrovulvar en el disco óptico, lo cual puede generar que haya obstrucción a nivel de los capilares peripapilares o a nivel de la retina y genera pues la hemorragia. Puede ser una hemorragia que esté localizada a nivel subyaloideo, subretiniano, debajo de la membrana limitante interna o pues la posible hemorragia vítrea. Puede ser unilateral o bilateral, puede presentarse pues a las primeras horas posterior a la hemorragia o al traumatismo en cavidad encefálica o se puede encontrar hasta 47 días después de esta hemorragia subaracnoidea. Se ha encontrado que los pacientes, en cuanto a mortalidad, los pacientes que tienen síndrome de Pearson más hemorragia subaracnoidea, un estudio realizado por P. Fowler dijo que se morían en un 90% y los que solamente tenían hemorragia subaracnoidea, 10% sin síndrome de Pearson. Y un estudio reciente por Gutiérrez y Díaz cuenta, pues relaciona que la hemorragia subaracnoidea más síndrome de Pearson tiene un riesgo de mortalidad del 50% y solo la hemorragia subaracnoidea un 20%. Es importante pues conocer las complicaciones para los seguimientos, un 15 o 78% hace membrana epirretiniana, es la más frecuente. Podemos encontrar pliegues retinianos o maculares por la fibrosis glial a nivel de la mácula o puede haber un desprendimiento de retina o por los glóbulos rojos que quedan nos van a generar un glaucoma por células fantasmas. En cuanto al tratamiento, pues es muy discutido, algunos dicen conservador en un 50%, aunque se han encontrado en varios estudios que la hemorragia vítrea depende como de si es muy densa o es abundante. Hay casos en los que no resuelve a los 19 meses. Se indican que vitrectomía primaria por vía pars plana si es bilateral o si es un niño por el riesgo de ambliopía. Algunos cirujanos o algunos especialistas como Austen refiere que pues, se le puede hacer cirugía 4 o 8 semanas después del cuadro inicial y que siempre hay que realizar pelamiento de membrana limitante interna por el riesgo de, pues, de membrana epirretiniana y dejar a los pacientes con gas. Y ya le muestro la imagen, doctor, de las clasificaciones. Es que no, creo que me borró la última diapositiva. Un segundo. Ya le comparto la imagen. Oh, me mandaste después las fotos. Creo que el único ignorante aquí soy yo. Entonces no demoremos más. Bueno. Yo creo que este caso ilustra muy bien lo que representa observar una hemorragia vítrea, ¿no? Siempre termina la retina sufriendo y teniendo daños y el síndrome de Pearson es un muy buen ejemplo de una hemorragia vítrea bilateral que antes se observaba pues condenando al paciente a muy mala visión durante mucho tiempo o casi nada de visión. Y luego cuando se operaban les iba muy mal. Hoy en día los operamos mucho más temprano y nos va mucho mejor. Ok, sigamos. Muchas gracias, Gianni. Continuamos con Ana María León. Ana María, ya. Qué bueno que Ana María siga por aquí, es de las pocas que cumple la promesa. Yo voy a seguir interesada, yo voy a seguir participando.
Sonido, Ana María, sonido. Ana María, te activo el audio. Jonathan, ¿le puedes activar el audio a Ana María? Porque creo que no lo ha activado, porfa. Listo, ya le pedí solicitud. Gracias. Ya, qué pena. No podía activarlo, pero ya. Ok, ya lo Ya puedes. sí, doctor, estaba súper pendiente. Estaba súper pendiente y estaba pendiente hacer, pues, este caso. Entonces ya se los voy a volver a compartir. Ahí ya están viendo. Perfecto. Sí. Listo. Listo, entonces el caso que les voy a presentar le puse pues como título el uso temprano de antiangiogénicos. Es una paciente femenina de 64 años que consultó en el 2014 por visión borrosa del ojo izquierdo. La enfermedad actual pues era una semana de evolución de visión borrosa por el ojo izquierdo sin ninguna otra sintomatología asociada ni trauma previo. No tenía antecedentes de importancia, ningún antecedente sistémico. Y al examen oftalmológico evidenciamos visión 20/20 del ojo derecho, cuenta de 2 a 1 metro del ojo izquierdo, biomicroscopía normal en ambos ojos y el fondo de ojo normal el ojo derecho y el ojo izquierdo estaba con edema macular, hemorragias en 4 cuadrantes, hemorragia vítrea leve y retina adherida. Se hizo diagnóstico en ese momento de una oclusión de vena central del ojo izquierdo y edema macular severo, pues secundario ipsilateral, y se le solicitó un OCT de mácula, angiografía fluoresceínica, se propuso inicio de tratamiento con antiangiogénico, panfotocoagulación láser y valoración por medicina interna. Aquí vemos entonces las fotos de la angiografía realizadas ese día. Vemos en la primera imagen una fase arteriovenosa temprana, se ve un poco de hiperfluorescencia alrededor del disco y tortuosidad macular. No estamos viendo las imágenes. O bueno, no sé si solo yo. Ahora sí, ya, perfecto. Ahora sí. ¿Y ven esas? Sí, perfecto. ¿Ya? Ah, bueno. Entonces en la imagen de la izquierda, pues vemos una fase arteriovenosa temprana y se ve algo de hiperfluorescencia en el disco, pues alrededor del disco y tortuosidad vascular. En la foto de la derecha podemos ver pues una fase arteriovenosa un poco más tardía, donde vemos parches de hipofluorescencia pues por bloqueo, al parecer pues por hemorragias. Aquí vemos otra imagen, arteriovenosa también, un poco más tardía, vemos parches de hipofluorescencia, seguramente correspondiente a las hemorragias intrarretinianas. En la mácula alcanzamos a ver un poquito de hiperfluorescencia difusa, pues, correspondiente al edema macular. Esta es una foto, una angiografía, perdón, luego de 2 dosis de antiangiogénico del ojo izquierdo. Vemos aquí ya es una angiografía de abril, se empezó tratamiento en febrero y vemos pues en la foto a color muchas menos hemorragias intrarretinianas a las descritas, unas manchas blanco-algodonosas en el polo posterior y vemos en la foto de la derecha una fase arterial donde podemos ver los mismos parches hipofluorescentes pues por las hemorragias intrarretinianas y en esta podemos ver una arteriovenosa temprana, ya no hay tanta hiperfluorescencia alrededor del disco y la tortuosidad vascular disminuyó un poco. La paciente asiste a control en mayo con este OCT, donde vemos pues una mácula pues, en muy buen estado. Se indica panfotocoagulación en julio, pero vuelve en agosto la paciente con el OCT de la derecha, vemos edema pues, en la mácula. Se indica entonces nueva inyección de antiangiogénico, se le estaba aplicando aflibercept, entonces se le aplicó una nueva dosis en septiembre del 2014. Luego en octubre asiste a control,
Vemos en la foto color, en comparación con la anterior, pues mucho mejor, hay mucho menos hemorragias interretinianas, la tortuosidad vascular pues disminuyó mucho y hay algunas pues manchas blanco-algodonosas. Se ven las cicatrices de la panfoto. En la imagen de la derecha pues vemos una fase arteriovenosa temprana, vemos los puntos hipofluorescentes correspondientes a las cicatrices del láser. Y aquí en esta foto pues vemos un poquito mejor las cicatrices del láser, pero vemos que alcanza de pronto la mácula a estar, pues a verse un poco mejor. La paciente vuelve hasta el 2015, en enero de 2015 y en abril digamos que está un poco estable. La visión de cuentadedos mejoró a 20/200 y estuvo estable pues durante todo este tiempo. Este es un nuevo examen de control del 2015, vemos pues en la foto color mucho mejor que las anteriores. Y en la angiografía también vemos pues las cicatrices, pero pues se ve mucho mejor. Y en el 2016 vuelve nuevamente a control, pero vemos este OCT con un edema importante. Entonces se le indicó Osurdex, se aplica en septiembre de este año y la paciente pues vuelve a control en noviembre con el OCT de mácula pues ya mucho mejor, la visión en 20/150 que ha permanecido estable. Y el último control de la paciente fue ahorita en marzo del 2021 y esta es la foto color. Vemos en el ojo izquierdo pues súper bien, muchísimo mejor que en las anteriores. Se ven solamente casi que las cicatrices de láser y una que otra mancha blanco algodonosa, pero pues se ve muy bien. Entonces, lo quisimos traer porque nos parece importante que sepamos la importancia del uso temprano de antiangiogénicos. No debemos esperar a que el paciente tenga rubeosis irides para empezar a tratar y pues queda unos resultados pues muy buenos. Listo. Sí, siempre hemos defendido esa posición, ¿no? De que las obstrucciones venosas deben tratarse tempranamente, tanto las obstrucciones de rama como las obstrucciones de vena central. Y hoy en día que está tan en boga que solo antiangiogénicos, yo creo que la forma de dar un tratamiento que dure, que sea permanente, que no implique seguir inyectando pues muchos años, es combinar el antiangiogénico con láser. En combinaciones variables según cada caso, pero cuando eso se hace, suele dar resultados muy buenos y muy estables en el tiempo, como mostró Ana María. Muchas gracias, Ana María. Ana María, me dio la impresión de que esas excavaciones de esos nervios estaban aumentadas. Pues están descritas en 0,5, estaban ahí en el límite. Ah, bueno, sí, porque la foto da la impresión de que fueran más grandes. Da la impresión, sí señora, pero están descritas en 0,5. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana María. A ustedes. Continuamos con Catalina, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Entonces yo les voy a presentar un caso de una endoftalmitis atípica que vimos en el turno con el doctor Gerson López y el doctor Hugo Ocampo. Entonces este es un paciente masculino de 37 años, originario y procedente de Jumbo, que consulta porque le estaba doliendo el ojo y no podía ver. Este tenía como un antecedente importante una peritomía exploratoria con sutura de la córnea y esclera, una lensectomía, una vitrectomía posterior y una toma de muestras para cultivo. Toda esta cirugía con la extracción de un cuerpo extraño intraocular, manejo con endoláser y silicona en ojo derecho en el 23 de enero del 2021. Posterior a la cirugía, se le colocó un lente de contacto. Toda esta cirugía se realizó por un trauma penetrante. Consulta hace 2 días por presentar dolor ocular, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño posterior al estar en una piscina. El paciente
cuenta que él consultó un martes y él estaba el domingo, pero él no sabía por qué, pero nos contó que había estado en una piscina. En el momento tenía tratamiento con bromfenaco cada 8 horas, prednisolona cada 24, dorzolamida y timolol, brimonidina cada 12 y ácido hialurónico cada 4 horas. En cuanto a los antecedentes, otros relevantes. ¿La cirugía había sido hacía cuánto tiempo? Hacía ya 3 meses, Doc. Nosotros lo vimos en marzo y el paciente consultó. Nosotros lo vimos en marzo y la cirugía fue en enero, doctor. Bueno. Y ya, pues, es cuando en la segunda reinterrogada, porque la primera vez con el doctor Gerson, el paciente no refiere el antecedente de la piscina, sino cuando ya lo estamos valorando con el doctor Campo, fue cuando refiere esto. La agudeza visual en el momento de la valoración entonces fue movimiento de manos en el ojo derecho y en el ojito izquierdo sin la corrección veía 20/20, los movimientos oculares estaban normales y la tonometría estaba hipertenso al tacto en el ojito derecho y en el ojo izquierdo normal. Estas son las fotos entonces en cuanto a la biomicroscopía del segmento anterior, que son gracias al doctor Gerson, encontramos que entonces en este ojito derecho tenemos una hiperemia conjuntival con una córnea que se encontraba edematosa, con una herida en el cuadrante inferior, de la córnea que estaba afrontada entonces con puntos simples de nylon entre las 5 del meridiano y las 8, con un punto de muñón de sutura que estaba expuesto. Esta foto se ve un poquito más grande, ya les voy a mostrar otra que se ve un poquito como más en aumento. Esta es como la sutura en cuestión, que estaba expuesta con una infiltración blanquecina en todo el trayecto de la herida, una cámara anterior con un hipopion de 0.5 milímetros, un iris con una corectopia y una aniridia entre las 7 y las 9 del meridiano y una faquia. Esta entonces es la sutura que se encontraba expuesta. Entonces con el doctor Gerson decidimos que se trataba de una endoftalmitis exógena, se inició gatifloxacina, una gota cada 8 horas y se retiró el lente de contacto para entonces la toma de cultivos y la valoración por retina para definir la necesidad de una cirugía urgente. En ese mismo día, entonces lo valoró el doctor Hugo Campo, en donde encontramos el punto expuesto de la sutura de córnea, el hipopion que ya les conté, la pupila irregular y una pérdida del reflejo rojo. En el fondo de ojo ya se encontró entonces un hipopion vítreo en la parte inferior con una pérdida de la transparencia del silicón y un área de cicatrización severa en el polo posterior y hizo un diagnóstico de un posoperatorio de un trauma ocular con una endoftalmitis exógena activa e iniciamos manejo con ciprofloxacina, una tableta cada 8 horas y se indicó manejo con vitrectomía posterior, extracción de silicón y lavado de cámara anterior con toma de cultivos. Entonces, la cirugía se realizó al siguiente día. Este es un video que les traemos para mostrarles cómo fue entonces la realización de la cirugía. Entonces, ahí como vemos, hay una ausencia del reflejo rojo, ahí se va colocando los trócares para el abordaje. Y ese es el cabo de sutura que les contaba que estaba expuesto. Ahí se hace la extracción entonces del silicón. Y se realiza entonces la limpieza de la fibrina, el retiro de la sutura que estaba floja con el cabo expuesto y otra. La limpieza entonces de la fibrina endotelial. Y nuevamente la sutura de córnea. La inversión entonces del nudo y la revisión entonces de la vitrectomía posterior. Se pasa entonces el intercambio de líquido-aire
la tinción de tripar y el peeling de la membrana limitante y con un endoláser de refuerzo. Y ya la sutura de las incisiones para terminar la cirugía. La inyección de antibiótico subconjuntival y terminamos. Entonces este paciente fue valorado, este fue el resultado del cultivo, entonces encontramos que a nivel del lente de contacto estaba positivo para una pseudomonas aeruginosa que era sensible con una sensibilidad buena solamente al meropenem. Debemos acordarnos que el MIC es la concentración inhibitoria mínima a la cual el patógeno entonces puede ser tratado con el antibiótico. Entre menor sea la concentración, mejor entonces la sensibilidad. Entonces, como aquí vemos las sensibilidades, las mejores las tiene el imipenem, el meropenem y el doripenem. Y a nivel entonces de ya, en cuanto a la cirugía, lo que encontramos fue un Staphylococcus epidermidis que era sensible a la ciprofloxacina con un MIC menor o igual de 0.5. Este es el control postoperatorio, en donde encontramos que el paciente ya presenta una mejoría de los restos de fibrina, hay menor congestión, hiperemia en la conjuntiva, y está la presencia del gas en cámara anterior, por lo cual entonces se determinó que el paciente iniciaba manejo con tobramicina 1 gota cada hora durante 7 días, la prednisolona con fenilefrina 1 gota cada 4 horas en un esquema de desmonte, y carboximetilcelulosa con glicerina 1 gota cada 4 horas y control en 15 días con retina para realizar la revisión de la burbuja de gas, si se iba reabsorbiendo. En este control, al fondo de ojo, la retina estaba completamente adherida con lesiones previas en el polo posterior estables y el gas estaba más o menos al 50% y ya no se encontraba turbidez a nivel del vítreo. Entonces, en cuanto a los aprendizajes que les queríamos traer por este caso, es que la endoftalmitis infecciosa se caracteriza por ser un cuadro inflamatorio debido al ingreso de microorganismos en el 90% de los casos por medio de heridas, y se ha reportado que en la cirugía de trauma puede estar presente en el 10% o también en otras cirugías como son la cirugía de catarata. Las endoftalmitis post-vitrectomía son extremadamente raras, se han reportado, lo que encontramos de reportes es del 0.02 al 1%, y la tasa es mucho menor con el aceite de silicón. Y debemos recordar que es muy importante invertir siempre los puntos en la cirugía, ya que los puntos y los puntos que no puedan ser invertidos pueden manejarse con lentes de contacto terapéuticos, pero deben realizarse una observación cercana y estos lentes deben reemplazarse con frecuencia. Lo otro importante es siempre educar al paciente sobre el uso correcto de los lentes de contacto. Por ejemplo, en este caso, no meterse a la piscina con estos lentes de contactos puestos, ya que como hemos visto, las complicaciones del uso de del uso inadecuado de estos lentes de contacto son en su mayor parte las queratitis microbianas, que se han estimado de 2 hasta el 5%, del 2 al 5 por cada 100.000 usuarios de lentes de contacto por año. Y el silicón no previene la posibilidad de endoftalmitis. Lo que va a hacer es que va a compartimentalizar los depósitos de fibrina, generando una endoftalmitis atípica que puede pasar desapercibida, pero siempre debemos estar presentes entonces a los síntomas que van a prevalecer, como el dolor severo y la congestión vulvar especialmente. Esta es la bibliografía que les traíamos y muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta y un par de comentarios. Uno es, ¿realmente al retirar el silicón encontraron que había pus posterior, abscesos en la retina? Me llama la atención que hayan hecho un pelamiento de la limitante interna, que eso usualmente pues no va en No. Hola doctor, ¿cómo está? No, sí, bueno, la primera respuesta sí había una compartimentalización de la pus, por eso usted ve que es el silicón transparente, porque
pues digamos, el detrito no se va a meter al silicón, simplemente lo va a tirar a un lado. Y lo que se peló fue una membrana epirretinal, no fue una limitante interna, una membrana epirretinal que tenía el paciente y que buscamos básicamente, ya metidos en el ojito, tratar de mejorar un poquito la condición de la superficie retinal. Y por eso pusimos ese nombre de hipopion retinal, porque era una capa de fibrina entre el silicón y la superficie de la retina. Sí, porque uno siempre ante una queratitis, que fue como se originó eso, pues esa es mi observación. Usted no debería llamar esto endoftalmitis postvitrectomía o mencionar endoftalmitis postvitrectomía, porque no es postvitrectomía, es post o asociada a queratitis por un punto flojo combinado con una combinación que es terrible, pues lente de contacto y piscina. Eso sí, pues, cierto. ahí sí la tiene. Yo que soy tan piscinero, pues me preocupa que hablen más de las piscinas. Y yo le digo a los pacientes, a los nadadores, a mis colegas nadadores, que si quieren nadar con gafitas, y obviamente no lente de contacto, y también depende de la piscina, ¿no? Que lo pueden hacer en posoperatorios, pero obviamente si usted combina un punto expuesto con lente de contacto con piscina, pues ahí tiene garantizada y de casi acuerdo. La pseudomona. De Lo acuerdo. que a veces a uno le entra la duda es si, habiendo hipopion, esa infección se metió para adentro o está allí limitada, y si el paciente a punta de tratamiento anterior podría salir adelante. En este caso salió adelante con todo lo que le hicieron, pues muy buen resultado, pero me queda un poquito esa duda de hasta dónde realmente la infección se fue para atrás, porque la pseudomona no la encontraron atrás, la encontraron fue adelante, ¿cierto? Sí, y fue una pseudomona muy atípica, digamos, parece intrahospitalaria por el cultivo, ¿no? Por el antibiograma. Es una vaina, pues, que parece sacada de una UCI. Por fortuna se dio al antibiótico, creemos que fue más el germen de superficie que la pseudo, pero sí nos parece un caso muy interesante por lo que usted dice. Es una combinación de factores que pueden parecer inocuos, pero que cuando se suman termina en este tipo de cosas. Y queríamos mostrar como la importancia de la clínica sobre lo otro. Las endoftalmitis se caracterizan por estos cuadros de congestión dolorosa y el paciente, recuerdo que estaba doblado en la primera consulta. Uno cuando opera esa endoftalmitis y evacúa la inflamación y la infección, al otro día el paciente cambia radicalmente y fue como el postoperatorio de este paciente. Él decía, ya se me quitó el dolor, y uno ve la congestión pues casi que evacuada después del postoperatorio. Sí, uno podría haber tratado segmento anterior, pero volvemos a lo mismo. Si uno se mete en un paciente a la cámara anterior, el silicón se va a ir para adelante y ahí empiezan a jugar con el silicón para tirarlo para atrás. Entonces consideramos que de una vez hacer toda la cirugía, y si encontramos una turbidez atrás, una vez sacamos el silicón. Sí, pero es un caso bien, nos parece un caso bien simpático para compartirlo. Muy bien. Qué bueno tener aquí a Pepe Dalma, qué honor. ¿Algún comentario tiene Pepe? Mira, no vi todo el caso y muchas gracias por la invitación. No vi toda la presentación, nada más vi una partecita. Pero me llamó la atención ahorita un comentario que hiciste de la hialoides posterior. Creo que en las vitrectomías que hacemos por endoftalmitis, dentro de lo posible, creo que sí es importante quitar la hialoides posterior. No siempre se puede, cuando la retina ya está muy isquémica o muy necrótica, inclusive cuando empieza a tener unos parchecitos blancos, ya probablemente no es bueno hacer eso porque el riesgo de romper la retina es demasiado alto. Pero sí, no sé, Hugo seguro ha visto, no sé si tú has visto, tengo un video donde se ven unos abscesos, digamos unos acúmulos blancos, pueden ser leucocitos, pueden ser bacterias que están bajo la hialoides anterior, sobre la retina, y si no quitamos esa hialoides, el acceso del antibiótico a esas bacterias no necesariamente es bueno. Entonces, sí, yo también hago lo mismo. Esa discusión la hemos tenido, sí. Y ha estado Pepe en varios de esos grupos,
en donde llega la gente y dice que la vitrectomía es discretica y poquita y que no toque la hialoides y que no se meta porque la retina está muy friable. Y nosotros, y compartimos eso con Pepe y con Hugo, pues siempre hemos creído que endoftalmitis es una vitrectomía agresiva que incluye siempre levantar la hialoides, aspirar cuanta pus encuentre uno y revisar cuidadosamente la base del vítreo también. De acuerdo. Y estamos convencidos que los resultados pues, son mucho mejores cuando uno es bien agresivo. Pero siempre y cuando digo, sea una endoftalmitis temprana, ya cuando la retina está Ajá. blanca, cuando ya tenemos vasculitis, cuando ya tenemos esas zonas de friables de la retina que uno las toca y se desmorona, pues ahí ya llevamos todas las de perder, ¿no? Una endoftalmitis con un desprendimiento de retina es una combinación realmente letal para el ojo. Bueno, entonces seguimos con el siguiente. Muchas gracias, Catalina. Continuamos con Caterina. Hola, buenas noches. Buenas tardes, perdón. El caso que traiga para hoy lo he titulado Fractura Blowout del techo de la órbita. Es un paciente que vimos con el doctor Diego Moreno en la consulta. Y se trata de un paciente masculino de 33 años que consultó el 25 de marzo por un trauma en el ojo derecho. El paciente refería trauma contuso en el ojo derecho de 24 horas de evolución al encontrarse jugando fútbol. Refiere que el trauma fue con la muñeca de otro jugador a nivel ocular derecho y en ese momento de la consulta refería edema del párpado superior e inferior derecho con un episodio de epistaxis por fosa nasal derecha al sonarse. Adicionalmente, el paciente refería un leve dolor en el párpado superior y en mirada lateral, pero negaba diplopía. Manifestaba que había consultado inicialmente por médico general, quien había indicado antiinflamatorios para el manejo del dolor y medios físicos. Pero el paciente posteriormente decide consultar por oftalmología porque pues no le parecía su aspecto. Como antecedentes oftalmológicos no mencionaba ninguno, antecedentes patológicos asma, que estaba tratado con inhaladores, y antecedentes quirúrgicos tenía en el 2004 por sinusitis, adenoplastia, rinoplastia, y se había realizado una mentoplastia. Entonces, el paciente presentaba una agudeza visual en el ojo derecho de 20/30 que mejoraba a 25 y en el izquierdo de 20/20. Las pupilas estaban normales, los movimientos oculares estaban conservados y en el párpado, en el ojo derecho, podemos ver que hay un edema en el párpado superior e inferior menor y al soplar el paciente refería que al examen físico, al soplar el paciente presentaba enfisema en el párpado superior. La biomicroscopía en el ojo derecho tenía una conjuntiva sin alteraciones, no se evidenciaba equimosis ni áreas de hemorragia subconjuntival y el resto del segmento anterior estaba normal, al igual que el ojo izquierdo. La presión intraocular estaba normal y el fondo de ojo también. Este es el video que hicimos al valorar al paciente con fines diagnósticos. Listo. Vemos cómo aparece el enfisema en el párpado superior derecho al soplar por la nariz. Listo. Entonces se hizo una impresión diagnóstica de una fractura de pared orbitaria medial derecha y interrogada y se decidió solicitar un TAC de órbitas y valoración por otorrino con posterior control por oftalmología en 15 días. El paciente realizó la valoración por otorrino y por maxilofacial al solicitar sus interconsultas por su sistema de salud y el 31 de marzo lo hizo. En ese momento el paciente estaba sintomático, negaba todavía diplopía, no presentaba edema periorbitario o había disminuido, los movimientos oculares estaban todavía conservados y no tenía ya enfisema periorbitario. Este es el TAC del paciente donde podemos ver aquí la fractura del techo de la órbita con extrusión de la grasa orbitaria hacia el seno frontal y aquí en este corte sagital pues podemos ver múltiples burbujas aéreas extraconales que son secundarias pues a la fractura que presentaba el paciente. Aquí vemos lo mismo y pues esta es una reconstrucción donde también podemos ver
el defecto en el techo de la pared orbitaria. Entonces tenía una fractura de techo orbitario aproximadamente de 3 por 4 milímetros con un leve desplazamiento hacia el seno frontal, y entonces se consideró como conducta que esta fractura no se consideraba quirúrgica y solo se podía manejar quirúrgicamente si presentaba enfisema. Se solicitó además concepto por oculoplástica y órbita. Este es la valoración a los 15 días del trauma del paciente. Tenía todavía una buena agudeza visual, 20/20 menos 2 en el ojo derecho. Los movimientos oculares estaban sin cambios. El párpado, como vemos aquí a este nivel, ya estaba sin edema, sin enfisema periorbitario, y a este momento no se palpaban pues escalones ni deformidad facial. La biomicroscopía estaba igual, normal, la presión intraocular normal y el fondo de ojo también con un polo posterior normal en ambos ojos. Entonces aquí podemos ver al inicio de la consulta, que fue más o menos el 24 de marzo, y aquí a los 15 días después del trauma. Entonces se hizo un diagnóstico de una fractura tipo blowout del techo de la órbita derecha y se consideró con estos hallazgos clínicos y según la evolución del paciente realizar manejo conservador y hacer posteriormente un control por órbita en un mes. Dentro de los aprendizajes de este caso, entonces recordarles la clasificación del trauma orbitario con las fracturas simples, que pueden ser lineales en cualquiera de las paredes donde se pueda generar la fractura, las fracturas por estallido o blowout, que es el caso de este paciente, y las blow-in, donde el fragmento que aparece después del trauma se va a impactar hacia adentro de la órbita. Está el otro grupo de fracturas que son las complejas, donde se presentan fracturas a nivel del complejo cigomático maxilar, el complejo nasal orbitario y etmoidal, y las orbitofaciales, donde están incluidas la clasificación Lefort 2 y 3. Recordemos que la 1 pues no tiene pertinencia pues en la órbita, y las fracturas panfacial, pues que su nombre como tal lo define. Es importante entonces, al tener estos casos, revisar los principios básicos en el manejo del trauma orbitario, hacer una buena historia clínica caracterizando bien las circunstancias de la historia clínica del paciente, cómo sucedió, cuál fue el mecanismo, los antecedentes. Es importante de todas maneras preguntarle a los pacientes y tener en cuenta si han estado anticoagulados o si están en el momento, tener una adecuada documentación del caso, que esto incluye hacer una buena evaluación oftalmológica completa con su agudeza visual, pupilas, motilidad y sobre todo sensibilidad también, y además solicitar las imágenes que deben ser pertinentes pues, para cada caso. Las fracturas del techo orbitario son fracturas raras, tienen una incidencia baja, más o menos del 1 al 5%, y se deben a un alto impacto. También se asocian con fracturas que son concomitantes y traumatismos neurológicos. Las fracturas del techo orbitario no tienen actualmente como tal una clasificación establecida, pero se han dividido en 4 tipos, que son la blow-in, que ya hablamos, la blowout con desplazamiento pues, superior del borde orbitario hacia la fosa anterior craneal, las fracturas del borde supraorbitario y las del seno frontal. Los síntomas más comunes en las fracturas del techo son la equimosis periorbitaria, el exoftalmos, la distopia y también que pueden haber cambios a nivel de la visión. Otro tipo de síntomas que son un poco menos frecuentes son los síntomas oculares que vamos viendo que van persistiendo debido a que posiblemente se esté generando una fractura mayor en el techo de la órbita, el enfisema orbitario, que también es muy importante pues valorarlo como lo vimos en este paciente, la motilidad ocular, que va a estar limitada, la reacción pupilar, que puede tener alteraciones, el edema de disco o la disminución de la agudeza visual secundaria pues a la presión intraorbitaria que se va aumentando. Es importante también tener en cuenta, como ya se los había mencionado, el mecanismo de la lesión, los síntomas iniciales al presentarse el trauma y las fracturas concomitantes, sobre todo para elegir un plan de tratamiento si se hace un manejo conservador versus una intervención quirúrgica. ¿En qué momento se debe considerar manejo quirúrgico? Cuando el paciente presenta fracturas concomitantes que son graves o que puede tener lesiones neurológicas, y también cuando el manejo conservador pues, ha fracasado o ya presenta al paciente signos pues, de que nos pueden indicar que hay un aumento de la fractura del techo. El reconocimiento y el tratamiento adecuado de este tipo de fracturas pues, nos va a disminuir la alta incidencia de complicaciones no solo oculares sino también intracraneales.
El tratamiento de estos pacientes con fracturas del techo no desplazadas y mínimamente desplazadas también es importante individualizarlas, teniendo en cuenta las lesiones neurológicas, las alteraciones oculares y sobre todo también las que son asociadas al seno frontal. Entonces, por último, pues la mayoría de los pacientes con este tipo de fracturas pueden tratarse de manera conservadora y los resultados también pueden ser muy satisfactorios. Este es el caso que traía para hoy. Tengo una pregunta, Caterina, dijiste la indicación de cirugía sí hay enfisema, y este paciente tenía enfisema, pero decidieron observarlo. Exactamente. Se mejoró, o sea, funcionó bien la observación. ¿Ese es el manejo usual en fracturas de techo? Pues estamos muy acostumbrados a ver fracturas de piso, pero fracturas de techo, pues interesante mostrarlo porque no es común, ¿cierto? Exacto, sobre todo las blowout, que son por estallido, generalmente son del piso de la órbita, pero en este caso fue del techo. Es decir que, pues, secundario al trauma, seguramente su pared superior era la más débil y por ahí se generó la fractura, pero generalmente son del piso de la órbita. Me imagino que parte del tratamiento también es decirle no haga la graciecita de Claro, claro, se indicó que no debía hacer más esta maniobra. Sí, eso puede predisponer a infecciones. Sí. Okay. Muy buen video, muchas gracias. Con mucho gusto, doctora. Gracias al doctor Moreno. Si puedo comentar algo, me sorprendió el video ese que están haciendo que el paciente se infle los párpados. Generalmente eso no se recomienda hacer hasta donde yo sé, porque sí tiene cierto riesgo de lastimar estructuras orbitarias, ¿no? Nervio óptico, ganglios, etcétera, que están ahí adentro. Y al meter mucho aire en la órbita, pues desgraciadamente se pueden lastimar. Sí, doctor. Sí, como lo mencioné, era como, o sea, no teníamos muy bien claro qué tipo de fractura y dónde estaba localizado, pero sí se le recomendó claramente al paciente que no debía volverlo a hacer. Son maniobras medio riesgosas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Caterine. Continuamos, por favor, con Francisco. Vamos entonces. Ahí se ve, ¿no? Y ahí ya estás compartiendo. Bueno, entonces, buenas noches, ¿cómo están? El caso que les traigo hoy es una irritación ocular bilateral inducida por silicona. Un caso que vimos en conjunto con la doctora Ana Milena Bautista. Entonces, el setting es la urgencia de la clínica oftalmológica el día 18 de abril de este año. Mujer de 50 años, quien refería de hace 4 días que presentaba un edema palpebral bilateral asociado a dolor, enrojecimiento y disminución de la visión por el ojo izquierdo. Al interrogatorio, la señora refirió una pérdida de la visión por el ojo derecho hace años o cirugía de un desprendimiento de retina. Era hipertensa, era diabética usuaria de insulina, utilizaba elargina, trayenta, enalapril, y antecedente oftalmológico. La paciente desde el año 2015 estaba con diagnóstico de retinopatía diabética proliferativa en ambos ojos y desprendimiento de retina accional en ambos ojos. De cirugía oftalmológica se le hizo inyección intravítrea de Lucentis y una FACO más vitrectomía más endoláser más silicón, ambos ojos, el año 2015. Con un mes de diferencia. Una fue en marzo, la otra fue en abril. Y de colirio, según ella, utilizaba la Danocross, pero con mala adherencia en los dos ojos. Entonces, el día que la vimos en la urgencia, estaba con una presión arterial de 187,90. La agudeza visual sin corrección era ojo derecho NPL, que ella lo refería hace 5 años, por lo menos estaba así, y el ojo izquierdo 20/400. Las pupilas, ambos ojos, reflejo directo 0/4,
el diámetro de 1.5 y sin defecto pupilar aferente. En los párpados se podía ver un edema palpebral bilateral, el cual era mayor aún en el arco supraciliar izquierdo, como se puede ver en la imagen de acá. Entonces, a la biomicroscopía, ojo derecho se describían burbujas subconjuntivales superiores, burbujas de silicona en endotelio, cámara anterior formada, iriectomía quirúrgica, permeable, hipopio invertido y afaquia. Y en el ojo izquierdo, hiperemia conjuntival, córnea transparente, cámara anterior profunda, iriectomía quirúrgica no permeable y afaquia. La bio en ese entonces, del día que fue a la urgencia, ojo derecho estaba en 54 y el ojo izquierdo estaba en 64. El fondo de ojo, el ojo derecho, muy difícil de evaluar, la verdad, pero se veía, lo que se alcanzaba era un disco pálido, la excavación no se podía ver, y había una fibrosis preretinal y la retina, lo que se alcanzaba a ver, estaba aplicada. Y en el ojo izquierdo, un disco de borde definido, anillo neuroretinal pálido, excavación de 0.6 por 0.8, pulso venoso espontáneo, alcanzamiento arterial severo, hemorragia en llama pilar a las 10, exudado duro y aneurisma en la arcada temporal superior, inferior, y múltiples cicatrices de la láser, y también lo que se alcanzaba a ver de retina estaba aplicada. Esta es la imagen de la biomicroscopía de ese día. Aquí podemos ver el hipopio invertido, que es un signo que lo vamos a ver más adelante, del silicón. Y este era el ojo izquierdo, que por lo menos ahí se podía ver nada más que la congestión de la conjuntiva vulvar. Entonces, conducta. La impresión diagnóstica entonces fue una hipertensión ocular severa bilateral, una retinopatía diabética proliferativa de ambos ojos, con antecedente de transaccional en ambos ojos, una retinopatía hipertensiva y se hiera en el ojo del lado derecho. La conducta entonces fue remitir a la paciente urgente a su EPS para manejo de su hipertensión y para realizar exámenes de laboratorio. En caso que la creatinina sérica le saliera normal, el plan era iniciarle manitol endovenoso y acetazolamida con monitorización. También se le indicó triconjugado con dorzolamida, timolol y primonidina cada 12 horas en el ojo izquierdo y la danopros cada 24 horas en el ojo izquierdo. Evaluación por oftalmología al día siguiente, interconsulta prioritaria a glaucoma y retina. Entonces se advierte a la paciente en ese entonces de la gravedad del cuadro, que necesita evaluación médica y tratamiento urgente, ya que si no se reduce la presión intraocular y a correr el riesgo de perder la visión por su único ojo. La paciente finalmente se decidió a su casa, dijo que iba a tomarse la creatinina ambulatoria y que iba a informar el resultado al día siguiente de esa crea. Al día siguiente nos envía los resultados y la crea está en 1.74. Por lo cual se descarta la opción de tratamiento médico y se envía a la paciente a interconsulta prioritaria con glaucoma. En la evaluación por glaucoma, ese día, el día 19, la agudeza visual por el ojo izquierdo empeoró a 40 dedos. La PIO estaba en 48 y 56, le mejoró un poco. El agonio que se le hizo se veían cineca inferior en el ángulo interno y el resto era grado 3. Y se le hace una paracentesis de cámara anterior en el ojo izquierdo, con lo que se logra disminuir la PIO hasta 24. Al día siguiente al control, la paciente refiere a disminución importante del dolor en el ojo izquierdo. La agudeza visual empeoró aún más, ya está en movimiento de manos. La PIO estaba en 22 y la biomicroscopía no se veían signos de infección y había silicón ocupando la cámara anterior. Se explica a la paciente y a su familiar que hay mejoría a nivel de la PIO del ojo izquierdo, pero que va a requerir la valoración urgente por retina para determinar si existe la posibilidad de retirar el silicón
para así poder continuar con el manejo de la bio. Retina la evalúa ese mismo día en la tarde, y en la historia clínica previa escriben que era una paciente diabética hace 12 años, el seguimiento en la clínica oftalmológica Cali desde el 2015 hasta el 2016, que en su último control en el año 2016 se le había indicado el retiro del silicón en el ojo derecho, pero no se hizo, por cambio de la EPS, creo. En ese entonces la agudeza empeoró aún más, ya estaba PL en el ojo izquierdo. En la bio describe silicona en cámara anterior y ectomía periférica inferior no permeable, sangrado en iris, afaca. Y el fondo de ojo, retina aplicada, superior con huella de láser, y el polo posterior aplicado con aceite de silicona y múltiples hemorragias. Entonces la conducta se programa de manera prioritaria para ese día en la tarde, retiro del silicón, endoláser e inyección intravítrea de Avastin en el ojo izquierdo. Y se explica familiar al paciente que su pronóstico visual es reservado y que corre el riesgo de que se pase de PL a NPL muy rápidamente. Ese día en la tarde se hace la cirugía de urgencia y se retira el silicón, se fotocoagula las zonas con evidencia de neovascularización, se hace intercambio líquido-aire y se hace la inyección intravítrea de Avastin. Entonces, con aprendizaje del caso, los agentes de taponamiento intraocular más utilizados en cirugía vitreoretinal son el aire, el gas, la solución salinada balanceada y el aceite de silicón, según la necesidad de un sellado temporal o permanente. El aceite de silicón se ha convertido en el gold standard para taponamiento en cirugía de desprendimiento de retina complejo, desgarros de retina gigante, vitreoretinopatía proliferativa, retinitis digital y traumatismo ocular. La técnica de taponamiento con silicón se ha asociado a varias complicaciones, como las cataratas, queratopatía, emulsificación de aceite en cámara anterior y glaucoma secundario. Existen varios mecanismos responsables de glaucoma, aparición tardía después de la aplicación de silicón durante la cirugía de retina, como puede ser la migración de silicón a cámara anterior con posible infiltración de la malla trabecular. También puede ser por inflamación crónica, por cierre angular por sequías, rubiosis iridis y glaucoma de ángulo abierto que se desconocía. Y el mecanismo más común al parecer, que presenta el aumento de la bio postoperatorio tras uso de aceite de silicón, es el bloqueo de la malla trabecular. Y la terapia médica suele ser la primera opción para reducir la bio en el glaucoma inducido por silicón. Pero si esta no funciona, se debe considerar el retiro del silicón. Y esa es la presentación que les traía hoy. Bueno, le voy a pedir a Silvia que les vuelva a enviar la guía que tenemos escrita para presentar casos. Recuerden que son 5 minutos y que deben evitar la tentación de hacer una revisión de literatura. Ustedes lo que deben es presentar el caso lo más sucintamente posible, ateniéndose a los 5 minutos y ver qué es lo que enseña este caso. Para mí lo que enseña este caso es que el silicón implica un compromiso con el paciente. Cuando uno le pone silicón a un paciente, uno debe seguirlo cuidadosamente. Desafortunadamente, me toca ver muchos pacientes que los operaron con silicón y les dicen tranquilamente vuelva dentro de un año. Y eso es un error muy grande porque el paciente puede hacer un glaucoma secundario de silicón y terminar perdiendo el ojo. Entonces uno debe hacerle seguimiento, valorar las complicaciones y tomar la decisión de cuándo sacarlo. Bueno, nos quedaría tiempo como para un caso más, Silvia. Sí, señor. Doctor, yo tengo una pregunta. Si yo veo silicón en cámara anterior, ¿indicación de una vez es cirugía para retirarle ese silicón? Bueno, pues obviamente mirando que no esté, cómo está el estado de la retina. Eso tiene muchos detalles, muchas variaciones, o sea, eso es casi toda una... ¿O yo lo puedo mantener ahí como con hipotensores? No te puedo contestar así rápido, fácil, sencillo. Depende si es emulsificación, si es crónico, si es agudo, si es fáquico, si es afáquico. O sea, es de sentarse y revisar todo el tema y las razones por las cuales se puede o no se puede tolerar silicón en cámara anterior. Okay. Como una sesión, pues. Ok. Vale, doctor. Entonces, el último caso sería de Natalie. Por favor, adelante.
Hola, buenas noches. Pues yo les voy a presentar un caso de una epiescleritis por bifosfonatos que vimos con el doctor Gerson López. Es una paciente femenina de 59 años. El motivo de consulta, tengo el ojo rojo izquierdo. En la enfermedad actual, la paciente pues venía acompañada de la hija, refería que desde hace 4 días aparición de ojo rojo en el ojo izquierdo, negaba cualquier otro síntoma ocular. Refirió que ese ojo rojo apareció posterior a la aplicación de ácido zoledrónico y nos mencionó que hace un año que se había aplicado la misma inyección, había presentado el mismo episodio, pero que esa vez no consultó y que autorresolvió. Antecedentes patológicos, osteoporosis, farmacológico solamente venía con el ácido zoledrónico anual, esta era la segunda dosis, y oftalmológicos negaba. Ya en el examen oftalmológico, la agudeza visual en el ojo derecho sin corrección fue de 20/40 con un pinhole de 20/20 y en el izquierdo de 20/50 con un pinhole de 20/30. En la bio, ojo derecho pues sin alteraciones y en el ojo izquierdo pues lo único que visualizábamos era pues una hiperemia conjuntival vulvar moderada que era pues generalizada en todo el ojito. De resto sin alteraciones. La pío de ambos ojos de 14 y en el fondo de ojo pues tenía excavación en ambos de 0,2, retina aplicada y mácula sin alteraciones. Entonces, pues por la historia clínica y el antecedente también pues de la aplicación del medicamento y todo, se le dio el diagnóstico de una epiescleritis en ojo izquierdo, secundario a la aplicación del ácido zoledrónico. Se le inició el manejo con flumetol, una gotica cada 12 horas en el ojo izquierdo, se remitió a medicina interna y se pidió control con oftalmología. Los aprendizajes, pues, como tal del caso, pues sabemos que pues, la epiescleritis pues, es una enfermedad que es común, normalmente pues, idiopática y benigna, y que puede recurrir en el 60% de los casos. Y se puede asociar a enfermedades oculares o sistemas, de entre ellas, pues, enfermedades autoinmunes. El manejo de esta, pues, va a ser con esteroides, 4 veces al día, por 1 o 2 semanas, y con lubricantes. Ya en cuanto pues a los bisfosfonatos, pues hay que tener en cuenta, es un medicamento que puede generar efectos oculares adversos, pero en baja frecuencia, y eso se da pues es por toda una respuesta de una cascada inflamatoria que genera pues el medicamento, y pues va a generar esa inflamación a nivel ocular que puede causar pues entre lo más común una uveitis anterior, una epiescleritis, una escleritis o una enfermedad orbital inflamatoria. Y que esa afectación puede ser después de 2 a 6 días de la aplicación del medicamento, como ocurrió con esta paciente. Y que se ha visto que pues, la mayoría de los casos es por una uveitis. Entonces, se deben realizar estudios adicionales para definir si la enfermedad es autoinmune, porque además pues, puede constituir un factor de riesgo para presentar efectos adversos oculares, como lo pasó también con esta paciente. Y se debe educar a la paciente ante estos posibles efectos porque pueden recurrir y sería pues ya necesario obviamente pues, remitirla a un especialista, pues, al internista o al reumatólogo para ver cambios de medicamento. Por ejemplo, en esta paciente que ya era el segundo episodio, y algo importante pues que queríamos, pues que trajimos el caso con el doctor, fue porque al inicio de la consulta, de hecho no lo habíamos asociado al uso del bifosfonato, sino ya ella cuando fue que nos dijo que ya le había pasado previamente eso y que fue justo después de la aplicación y que esta vez había sido igual. Entonces también pues para tener en cuenta pues que es un medicamento pues que es raro los efectos secundarios a nivel ocular, pero que pueden ocurrir. Y listo. Gracias. Yo creo, Natalie, que ahí también pues el aprendizaje fue lo último que dijiste, y es que uno tiene que escuchar a los pacientes. Porque yo no sabía que esos medicamentos podían causar hasta una uveitis. Y solo fue escuchar al paciente que ella insistió y fue muy clara que siempre que le ponían el medicamento, a ella se le ponía el ojo rojo. Ahí fue cuando con Natalie dijimos, no, pues debe haber alguna relación, y entonces investigamos y buscamos y nos dimos cuenta que uno de los efectos secundarios de este medicamento era ese. Si nosotros no le ponemos cuidado o no hacemos una buena anamnesis o no prestamos atención de lo que los pacientes nos dicen, pues seguramente había pasado desapercibido. Sí. Muy buena observación, Gerson. Yo insisto mucho en que uno no tiene obligación de sabérselas todas.
Y a veces los médicos inventan por no reconocer, no sé, uno le puede decir, les aseguro que ningún paciente sale tumbado, ni se siente engañado, ni pide que le devuelvan la plata, porque usted le diga, yo no sé qué tiene usted, pero sí lo voy a estudiar, voy a tratar de ayudarle, voy a tratar de resolverle, voy a interconsultar, voy a hacer junta, voy a estudiar y me comprometo a ayudarlo de la mejor manera que pueda. Entonces, cuando tengan una situación, muy válido oír al paciente, coger todos los detalles y luego ponerse a estudiar y usualmente encuentra uno la salida.